Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo enseñándonos su Evangelio. Pero muchas veces el Evangelio, como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, está lleno de enigmas, está lleno de parábolas, está lleno de cuentitos. ¿Y por qué será que nos cuenta el Señor el gran mensaje de salvación con cuentos? Yo creo que nos lo hace con cuentos porque, si ustedes se dan cuenta, a los niños, y nos dice el Evangelio que tenemos que ser como niños, a los niños se les explica las cosas con cuentos, con imágenes. Incluso a los grandes nos gustan las imágenes. Cuando en algunas reuniones con personas uno empieza a elevarse y a decir las cosas así de una forma directa, tal como las ha ido estudiando y todo lo demás, uno va viendo cómo los ojos de las personas que uno tiene enfrente empiezan a desconectarse. Primero tenían un circulito aquí de distintos colores y después poco a poco se va convirtiendo en blanco. Y entonces hay 2 posibilidades de que vuelva a aparecer el circulito en esa pantalla blanca que tenemos, ¿no? Una es explicar una anécdota. 2, contar un cuento. 3, contar una experiencia. Entonces el circulito vuelve otra vez a lo blanco. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo, que era muy consciente de eso, muchas de las cosas no las dice en cuentos, nos las dice en parábolas. Gracias a Dios, muchas de esas parábolas Él después nos las explicó. Y hoy nos está hablando de una parábola que, bueno, nos habla de varias parábolas, pero una de ellas es una que es muy hermosa. Es la del grano de mostaza. El grano de mostaza que nos dice que es una de las más pequeñas de todas las semillas. Sin embargo, cuando crece es de una hermosura grande, enorme, porque es una de las más grandes hortalizas. Y ahora que estamos nosotros en un momento, aquí especialmente en México, delicado con todo el tema de la cultura de la vida, el tema de la legislación sobre el tema del aborto, pues el tema de la mostaza me recuerda mucho al tema de la vida. El tema de la vida es esa vida que empieza pues realmente muy pequeñita, una célula, menos que una célula. Es un punto insignificante. Y ese punto insignificante, sin embargo, está llamado para la eternidad. Está llamado para tener un encuentro personal, un encuentro lleno de amor y un encuentro de eternidad con Dios nuestro Señor. Y yo creo que defender la vida, en el fondo, es defender a Dios, defender la obra de Dios, defender el maravilloso poder de Dios nuestro Señor,
que nos ha dado la grandeza de lo que nosotros somos, las posibilidades que nosotros somos, ¿no? Con nuestra ciencia, cuántos científicos han descubierto cosas maravillosas que engrandecen a la humanidad. La maravilla, pues, vamos a decir, del bien común, ¿no? Cuántas personas, cuántos hombres y mujeres han desarrollado culturas que han defendido valores de la humanidad y que han desarrollado, han impulsado grandes temas culturales, económicos, para el bien de la humanidad. ¿Y todo eso cómo empezó? En un puntito. Todas esas personas que hoy admiramos empezaron en un puntito. Un puntito que tenía toda la grandeza de hacer el bien. Y eso es obra de Dios. Defender la vida es defender a Dios nuestro Señor. Y este grano de mostaza me recuerda eso. Me recuerda que todas las cosas grandes que tenemos nosotros empezaron pequeñitas, empezaron débiles, empezaron muy vulnerables. Somos nosotros a quien Dios ha dado el grandioso poder de defender esas cosas pequeñitas, de defender esa maravilla que nosotros llamamos vida y que tenemos que defender en las personas, en los animales, en la naturaleza. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestro egoísmo, vamos destruyendo todo lo que hay a nuestro alrededor? Y Dios nuestro Señor nos pide que hagamos una renovación. Tenemos no solamente que defender la vida, tenemos que defender nosotros los derechos de Dios. Tenemos que defender todo ese plan de Dios nuestro Señor que nos ha dejado en nuestras manos. Y eso es lo que a mí hoy me dice este Evangelio. Sí que tenemos que defender, yo creo, cuando estaba pensando en el tema de la vida, en el tema del aborto, en esa hora santa que vamos a tener el martes a las 7 de la noche, donde nos vamos a unir con otros grupos que están defendiendo la vida, que están diciendo no al aborto. Yo estaba pensando que en el fondo hay algo que está detrás del tema del aborto. Y es algo que nosotros tenemos que pensar y tenemos que defender, tenemos que cuidar y tenemos que dar un paso adelante. Y es que cuando nosotros estamos en una casa y hay una humedad, y entonces pues dejan la pared ahí toda pegustiosa, fea, lo peor que podemos hacer nosotros es darle una manita, poner la lija ahí y pintarla otra vez. ¿Qué dirían los arquitectos y los ingenieros? Bueno, y las mamás, que son arquitectas, ingenieras, médicas y todo lo demás. Que no sirve para nada, porque al poquito de tiempo va a volver a salir la humedad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que meterle el pico, ir a donde está la fuente de la humedad, creo que eso es lo que hay que hacer, para después arreglar las cosas, ¿sí? Bueno, pues el aborto es la humedad. Si nos ponemos la lija y volvemos a pintar, podemos ganar la batalla, pero después vendrán otros a volver a realizarla. Y así es lo que hemos visto en todos los países. Se ganaron las primeras batallas, pero después la humedad volvió a salir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recuperar los valores, tenemos que recuperar los principios, tenemos que recuperar que la sexualidad no sea algo codificado, sino que sea algo humano digno. Cuando la sexualidad la cosificamos, es un problema el bebé, un gran problema el bebé. Cuando la sexualidad es humana, cuando la sexualidad nace del amor, es otra cosa. El problema no es que elijamos, el problema es que tenemos que ir a fondo. El problema es que tenemos que renovar nuestro corazón, porque nuestro corazón está lleno de parásitos. Tenemos que renovar nuestro corazón, tenemos que volver a Dios,
Si no volvemos a Dios, el diablo hace desde las suyas. Porque ¿quién somos nosotros para luchar contra el diablo y contra sus secuaces? Muy poquita cosa. Necesitamos a Él que esté detrás de nosotros. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Necesitamos ser hombres y mujeres de virtud. Necesitamos saber perdonar. Necesitamos saber rezar. Necesitamos hacer puentes con las personas que están a nuestro alrededor y ser solidarios. Si nuestro corazón no se impacta con las personas que tienen necesidad a mi alrededor, si yo al empleado que está en mi casa y que nos ayuda, que ha muerto su abuelita anoche, si yo simplemente lo veo como un empleado, no lo veo como una persona, no le pregunto por su abuelita, no le digo que voy a rezar por su abuelito, pues entonces, ¿qué hago? Ir a fondo, estimados hermanos. Creo que con el ardor que tienen los mexicanos, con la pasión que tienen los mexicanos, ganarán esta batalla. Pero lo que tenemos que ganar no es una batalla, es una guerra. Y para esa guerra tenemos que ir a fondo. Tenemos que ir a convertir nuestros corazones. Tenemos que ir a volver a poner a Dios en medio de nuestro corazón. No que Dios nos sirva, sino que nosotros seamos los súbditos de Dios, seamos los hijos de Dios, seamos los apóstoles de Dios. Hermanos, necesitamos apóstoles, apóstoles que hablen de Dios, que prediquen la cultura de la vida y del amor, apóstoles que sean otros Cristos, como le pasó, como lo que le pasó al santo cura de Ars, patrono de los párrocos, un hombre de Dios. No era muy inteligente, era más bien tontillo, humanamente hablando, porque su sabiduría divina era infinitamente más grande que toda la nuestra. Bueno, pues él fue un hombre de Dios que ganó a su pueblo a base de rodillas y de oración, porque lo enviaron a Ars, que era un pueblito de Francia, pues muy incrédulo. La iglesia se estaba cayendo. Bueno, él con la oración empezó a hacer su trabajo y volvió a su pueblo poco a poco a Dios nuestro Señor. Y su fama se empezó a extender y llegaban cardenales, personas de la nobleza, al pueblito de Ars para buscar un consejo del santo cura de Ars. Había una persona en aquella época, hija de la Revolución Francesa, atea, no creyente, y dijo: voy a descubrir a ese cura y lo voy a desenmascarar. Y se lo dijo a sus amigos allí de París: lo voy a desenmascarar, voy a ver la realidad de esa persona infame que aún sigue en la Edad Media, creyendo en tantas tonterías. Y se fue ya. Al cabo de unas pocas semanas, regresó donde estaban sus amigos y le preguntaron: ¿has conseguido? ¿Lo has conseguido? Y el Señor, con la cara, con el corazón transformado, les dije: no pude. Y preguntaron: ¿por qué? Dice: porque he visto a Dios encarnado en él. Ojalá que a cada uno de nosotros, cuando vengan esos que nos quieren destruir, sea tal nuestra identidad que digan: he visto a Dios encarnado en ti. Que así sea.